Es un gusto tenerlos aquí a Claudino y a Darío presentes para justamente homenajear a Malvinas. Realmente Malvinas es algo muy profundo que los argentinos llevamos dentro de nuestra piel desde que somos pequeños, y bueno, realmente creo que se merece este momento y en estos 40 años hablar de Malvinas, y justamente tenemos el legado de sobreviviente de Malvinas y un historiador compenetrado con el hecho. Sabemos que la cuestión de Malvinas es un tema central en la agenda curricular de todas las escuelas, justamente porque se vincula con nuestra identidad nacional y se enmarca también en toda una serie de actividades que se vienen llevando a cabo en el marco de abrir espacios de reflexión en torno a la historia y la memoria, ¿no? Así que, bueno, la idea es que establezcamos primero, bueno, que Darío y Claudino expongan algunas cuestiones en relación a la cuestión de Malvinas, y después abrir un momento de preguntas donde ustedes puedan preguntar lo que quieran, ¿no? Lo que quieran saber. Sí, yo me ocupé y me sigo ocupando de la historia colonial, y de hecho uno podría hacer un juego de palabras y bueno, y decir que nuestra historia colonial no ha terminado. Un juego de palabras que no hay que forzar mucho, porque la situación en la que están las Islas Malvinas en este momento es una situación de colonialismo. Vale decir que parte del territorio que comenzó su proceso de descolonización en 1810-1816 ha sido vuelto a colonizar después por otra potencia. Y es una colonización diferente porque las revoluciones de independencia, digamos, que iniciaron el proceso de separación de los territorios americanos de la monarquía hispánica y todo lo que tiene que ver con la formación de los jóvenes estados nacionales, tenían que ver con la integración de un cuerpo político anterior. Ahora, la invasión a Malvinas en 1833 por parte de los británicos, aun cuando tiene su base en un incidente con una fragata norteamericana, tiene que ver con otro momento del colonialismo, con un momento del colonialismo en el cual es la máxima expresión del capitalismo la que se está expandiendo sobre todo el mundo, y que es el colonialismo industrialista inglés, que venía deseando posesiones en el Atlántico Sur desde los años 1740. Es decir, 1833 es, en todo caso, un punto de partida para nuestra historia nacional, pero para la historia de los imperialismos es un punto de llegada. Las pretensiones de los ingleses sobre el Atlántico Sur y sobre el Pacífico Sur son de muy larga data. Son de muy larga data, y además con metodologías que a ustedes les asombraría el parecido con muchas cosas que ocurrieron después. Por ejemplo, cuando en 1740 se financia la expedición de George Anson para apoyar a Vernon en la Guerra de los 7 años, en la Guerra de la Oreja de Jenkins, desde el Pacífico en el Caribe, se lo envía con una propuesta de un viaje científico de circunnavegación. Es decir, bajo un halo de un viaje científico se realiza una expedición que es de guerra. Y entre las instrucciones secretas están tratar de armar descontentos y revoluciones en cada uno de los puntos que se toque el suelo español. Es decir, tratar de levantar a las poblaciones criollas en contra del gobierno español. Esto, que se hace desde 1740, no tiene solución de continuidad. Es decir, todos los años o cada 4 o 5 años sucedía algo parecido. Ustedes, como estudiantes escolarizados, seguramente tienen un registro de las invasiones inglesas de 1806-1807 a Buenos Aires.
Ese registro se debe nada más y nada menos a que la historia argentina está contada básicamente por porteños. Porque la cantidad, si lo contaran los patagónicos, la cantidad de invasiones inglesas que hubo antes de 1806 y después de 1806 es mucho mayor que 2. Entonces, quiero decir, una de las cosas, para poder pasar la pelota a Claudino, una de las cosas que nos ayuda a pensar la historia argentina con Malvinas, no solo de Malvinas, sino la historia argentina con Malvinas, es volver a pensar nuestras cronologías, volver a pensar cuáles son las áreas importantes de nuestro país, volver a pensar, por ejemplo, estratégicamente los miles de kilómetros de litoral marítimo que tenemos, y volver a pensar la historia, sencillamente. Esto que yo les estoy contando, que lo veo desde la historia colonial, les digo, 1833 es un punto de llegada de las apetencias inglesas. Fíjense qué distinto es a cuando se ve, 1833 es el punto de partida. Ahí comienza otra historia. Comienza otra historia que tiene una proyección en otros dos o tres temas, que es que Malvinas a partir de entonces se convierte en un objeto de reclamo diplomático que se hace inmediatamente. El mismo año, 1833-1834, está viajando el embajador argentino para reclamar. Después tenemos que pensar en que se comienza a elaborar lentamente, segunda mitad, finales del siglo XIX, lo que son las bases de Malvinas como causa nacional, es decir, del reclamo diplomático pasar a una causa que se empieza a elaborar hace muchísimo, no es como dicen algunos un asunto de hace un par de años atrás, y llegamos al año 82 con la guerra, de lo cual me parece que, habiendo un veterano en la mesa, lo que corresponde es que lo escuchemos, porque es historia, es memoria y es experiencia. Y hablar de Malvinas creo que es un disparador para hablar de muchísimos temas. Podemos hablar de soberanía, de recursos naturales, de lo que dejó lo que fue la guerra, en el contexto de la guerra, y lo que fue el después de la guerra también. Y nosotros la historia de nuestros próceres la hemos conocido a través de los libros, a través de nuestros docentes de escuelas primarias. La guerra de Malvinas es una historia contemporánea, hace 40 años que pasó. Se está cumpliendo este año 40 años del conflicto de Malvinas, y muchos de los que fuimos parte de esa historia directa, hoy somos ciudadanos comunes, estamos caminando entre la sociedad, tenemos una historia de lo que significó y lo que fue el después de la guerra de Malvinas para lo que fuimos protagonistas de esa historia. Que también todo el pueblo argentino fue protagonista, no se crea que nosotros somos los dueños de la historia de Malvinas. En ese tiempo yo, en el año 82, estaba cumpliendo mi servicio militar obligatorio. Yo fui soldado, presté servicio en el batallón de infantería de Marina número 5. Ese batallón está en Río Grande, Tierra del Fuego, o sea que yo estaba muy cerca de Malvinas. Nosotros cuando llegamos el 8, yo llegué el 8 de abril a Malvinas, no estuve en lo que fue la recuperación, o sea, el operativo Rosario, que se llamó, que fue el 2 de abril. Nosotros llegamos el 8 para hacer lo que fue la defensa de Puerto Argentino, que primeramente era como que iba a dejar una guarnición, y cuando los ingleses venían, la idea era de retirar esa guarnición que estaba ahí pacíficamente, pero bueno, la circunstancia del gobierno militar no fue esa la idea, y por eso ustedes tienen un video que ven siempre, en donde el presidente de facto en ese tiempo dice: si quieren venir, que venga, le presentaremos batalla. Pero bueno, nosotros y yo en ese tiempo cumplía un deber con nuestra patria. En ese tiempo era el servicio militar. Muchos de los que fuimos parte fuimos a Malvinas cumpliendo eso, nuestro juramento como soldados de defender nuestra bandera.
Y bueno, nosotros cuando llegamos a Malvinas y vimos ese territorio que siempre nuestras maestras de escuela primaria ya nos enseñaron que esas lejanas islas nos pertenecían por historia, por derecho y por alguna circunstancia más, decíamos, bueno, esas islas que siempre estuvieron ahí, que uno ni en su sueño pensó llegar a pisar. Pero bueno, la historia quiso que fuéramos nosotros los que estuviéramos en ese momento. Nunca pensamos tampoco que íbamos a ir a una guerra, por ejemplo. Los que estábamos cumpliendo el servicio militar nunca nos imaginábamos que íbamos a ir a una guerra, porque realmente nosotros decíamos, bueno, vamos a ir a hacer esa custodia de nuestro territorio y volver, pero bueno, los destinos fueron después de que se arme el conflicto y se arme el conflicto bélico con el Reino Unido, ¿no? Y para ustedes yo creo que es importantísimo tener este momento hoy acá de compartir con Darío, conmigo, con esta historia, porque es la oportunidad que tienen ustedes hoy de poder evacuar, de poder sacarse las dudas que tengan a lo que es Malvinas. Porque nosotros no tuvimos la oportunidad cuando éramos chicos o jóvenes de que un soldado de Belgrano de San Martín nos venga a contar su historia, porque ya había pasado más de 100 años. Así que todo lo que ustedes quieran preguntar, no tengan vergüenza, levanten la mano y evacúen todas las dudas que tengan. Para eso hemos venido, y creo que es importante que ustedes sepan de nuestra historia, porque ustedes son después los que el día de mañana tienen que posiblemente hacer volver ese territorio usurpado a nuestro territorio nuevamente. En ustedes nosotros vamos a depositar nuestra historia, para que esas islas vuelvan nuevamente a ser parte de nuestro territorio nacional. ¿Cómo? A través de la sabiduría, del diálogo y la diplomacia, porque es la única forma que podemos hacer volver nuestro territorio nacional, y volver a usar esos recursos que hoy están siendo usurpados y robados por el imperialismo. Esos recursos naturales nos corresponden a nosotros, por eso debemos saber de nuestra historia. Así que bueno, la presentación creo que es esa. Después los que quieran preguntar. Bueno, sí, Eduardo. Es sabido que para la población en general del país hubo una gran campaña política de descubrimiento sobre la situación real que se está transcurriendo dentro del conflicto bélico. Para los mismos partícipes, ¿había una noción real de las circunstancias o también había cierta política de plantear las cosas de otra forma y que después los hechos fuesen distintos? Bueno, mira, nosotros cuando volvimos de Malvinas, la desmalvinización ya había comenzado. Es más, muchos de nosotros, cuando fui a Malvinas tenía 8 meses de servicio militar. En la Marina se hacía un año el servicio militar. Y no es que uno terminó la guerra y se vino a sus casas. Yo me tuve que quedar en el sur. Nosotros hacíamos un año de corrido el servicio militar sin venirte de licencia, por ejemplo. Yo llegué a Río Grande el 5 de septiembre del año 81, con destino a ese batallón. Cumplía el año en septiembre del año 82. Y cuando yo fui a Malvinas tenía 8 meses de servicio militar. Cuando vuelvo, no es que uno volvió y se vino a su casa, no, yo me tuve que quedar a cumplir el resto del servicio militar que me faltaba. La desmalvinización ya había comenzado.
Y durante, creo que 9, 10 años, que fueron los años más duros de olvidos, de indiferencia de parte de los gobiernos militares que nos habían mandado a Malvinas, y que cuando volvimos de Malvinas no se hablaba, por ejemplo, no teníamos que hablar, pero cuando entra la democracia también, por ejemplo, en el primer gobierno militar, en el primer gobierno democrático, nos tildaron de locos, por ejemplo. Uno iba a pedir un trabajo y ni tenías que decir que era veterano de guerra o era excombatiente en ese tiempo. Te sacaba la posibilidad de ingresar a buscar un trabajo. Y fueron no solamente eso, muchísimas cosas más. Pero bueno, nosotros a través de, vos fíjate, a fines del 82 nosotros nos juntábamos, por ejemplo, algunos compañeros que habíamos hecho la Colima y habíamos ido a Malvinas, nos juntábamos en algunas casas para buscar la forma, porque ya la veíamos venir, qué íbamos a hacer, qué podíamos hacer para revertir todas esas cosas. Pero bueno, el primer acto se hizo acá en Rosario en el año 83, se hizo en la Plaza Montenegro. Yo me acuerdo, el escenario era de madera. Y había muchas madres todavía en ese tiempo que buscaban a sus hijos caídos. Por ejemplo, yo me acuerdo la de Patrone, de un soldado de acá de Figuera, que su mamá en ese tiempo buscaba a los soldados que éramos del BIN 5 y le preguntaban si había sabido qué le había pasado a su hijo, porque todavía no sabía cómo había muerto. Así que bueno, eso fue así pasando. La desmalvinización empezó a pegar muy duro. Muchos buscaban la forma más sencilla de irse de este mundo. Por ejemplo, los suicidios fueron los que más nos marcó a todos. Nosotros tenemos el caso emblemático acá en Rosario, por ejemplo, el de Paz. El de Paz que vino acá al centro, acá a una cuadra, porque somos vecinos. Vino a la mañana, tomó unos mates, se fue al monumento y se tiró. Y así fueron muchísimas cosas lo que fueron pasando. Pero bueno, nosotros empezamos a organizarnos, empezaron a conformar las instituciones y creo que fueron esa la forma de empezar a revertir todo eso. Hoy si vos nos preguntás qué es lo que hemos logrado, creo que, mirá, nosotros logramos, por ejemplo, cambiar el dolor y la bronca que nos dejó la guerra, por ejemplo, en acciones solidarias de lo que ven hoy ustedes que hacemos. Pero también ayudar a nuestros camaradas. Eso fue fundamental ayudarlos a los que más lo estaban necesitando. Porque el Estado, más allá, y vos fíjense que el reconocimiento a nosotros llega en el año 91, después sacan la conclusión del gobierno de turno, que nos otorga una pensión graciable en ese tiempo y que decía en esa ley, porque sale a través de una ley, que decía para reparar el daño ocasionado por la guerra y el abandono por parte del Estado. Esa fue la solución. Y nosotros realmente no queríamos eso. Yo no quería una pensión por haber ido a defender mi patria. Yo lo que quería era seguir teniendo la posibilidad de estudiar. Pero nada, nosotros fuimos ese 16 de marzo a Buenos Aires y nos reprimieron. Están las imágenes, los videos, cómo nos tiraron gas pimienta. Y Rosario viajó, nosotros fuimos porque pertenecemos a una confederación nacional. Hay una federación provincial de veteranos de guerra acá y conformamos una confederación nacional. Pero como te dije, nadie nos regala nada, siempre fue así. Lo que conseguimos, lo conseguimos a través de los palos. Fíjate, por eso te digo que más allá de que nos llevó muchos años de poder revertir eso, porque primero es como te decíamos, éramos fachos, después éramos locos, viste, así, fue siempre así, pero después, bueno, nosotros de muchos años de lucha logramos revertir todo eso. Hoy nuestra sociedad entiende y sabe quiénes somos los veteranos de guerra, por ejemplo. Cada vez que vamos a un acto, vamos a un evento, el pueblo nos abraza
Y eso es lo que hemos conseguido tratando o contando nuestra historia, o diciéndole a nuestra sociedad quiénes realmente somos. Cuando ustedes hoy ven en un camioncito por las noches de invierno, dándole de comer a la gente en situación de calle, es lo que nosotros decidimos hacer, porque es para tratar de devolverle a nuestra sociedad todo eso que ellos aportan. Por ejemplo, esas pensiones que hoy nosotros percibimos salen desde el pueblo. Entonces yo no puedo quedarme cruzado de brazos esperando que llegue una fecha a fin de mes para ir a cobrar una pensión. Nosotros decidimos y tenemos que hacer algo para devolverle a la sociedad. Bueno, la decisión fue hoy por hoy, y desde hace muchísimo, hace más de 26 años creo que hace que lo hacemos, asistiendo a la gente en situación de calle, haciendo acciones solidarias, no solamente con eso, haciendo un montón de cosas más. Hemos estado en las inundaciones de Corrientes, porque teníamos compañeros que vivían en Corrientes, en la de Santa Fe, en la de acá mismo, en la explosión de Calle Salta. Siempre hemos estado tratando de colaborar y de ayudar a nuestra sociedad. Hay algo sobre lo cual seguramente no van a preguntar, y es porque probablemente no sepan que existe. El programa Malvinas y Atlántico Sur, que llevamos adelante en la Facultad de Humanidades y Artes, es un programa que tiene como objetivo hacer actividades de extensión, pero también de docencia y de investigación. En ese marco fue que inauguramos este año, vino justamente Guillermo Carmona, el secretario Malvinas, estuvieron los veteranos, autoridades provinciales y municipales. Inauguramos una biblioteca. Dentro de la Biblioteca Central de Humanidades y Artes hay una biblioteca que se llama Biblioteca Malvinas, que aborda, que aloja libros que abordan todos los problemas por los que ustedes preguntaron y muchos más. Ya hemos incorporado unos 300 volúmenes, y ustedes, como estudiantes de un colegio universitario, si tienen interés, si tienen ganas, si tienen deseo de consultar algo, se pueden acercar a la Biblioteca Humanidades. Yo creo que lo único que le van a pedir es el documento de identidad o algún carnet estudiantil, y pueden acceder. Hay muchos libros que son muy difíciles de conseguir. Por suerte, con el apoyo de la universidad, con el apoyo del municipio de Rosario, con el apoyo del Senado de la provincia, con el apoyo de algunas comunas vecinas, pudimos comprar libros que son bastante caros y de difícil acceso. Por lo tanto, si tienen apetito, si tienen ganas, acérquense y consúltenla, porque me parece que es uno de los caminos para empezar a despertar lo que posiblemente pueda ser una vocación por un tema desde el punto de vista del interés ciudadano, simplemente, o una vocación de investigación, quién sabe. La Federación Provincial de Veteranos de Guerra de Santa Fe tiene un representante veterano de guerra santafesino, y que conforman la Federación Provincial, que es Adolfo Soyhofer, y que está en la mesa de diálogo de Malvinas. Eso es lo que le quería decir a Darío. Bueno, pregunten, sáquense las dudas, no tengan vergüenza. Estamos para eso. Bueno, a ver, es una pregunta que tiene varios aspectos, y sobre todo tiene una cronología muy larga. El valor estratégico de la ubicación de las islas está reconocido por las coronas y las monarquías de Europa desde el siglo XVI. De hecho, intentaron quitárselas, vamos a decir así, o invadirlas y ejercer algún tipo de dominio sobre ellas, tanto la corona holandesa como la francesa como la inglesa. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de lo que seguramente todos ustedes saben, que fue el Tratado de Tordesillas de 1492,
ese archipiélago estaba bajo jurisdicción de la corona española. Durante el periodo de unión de las dos coronas, 1580-1640, está bajo jurisdicción de la unión de coronas de España y Portugal. Pero en 1599 tenemos una invasión, un intento de invasión de unas naves holandesas, es decir, antes hay algunos intentos ingleses, es decir, siempre fueron muy apetecidas. Total que cuando el tema de la soberanía sobre las islas se pone un poco más caliente, que es con la primera invasión inglesa en 1765, la de McBride, no hay nadie que dude sobre el valor estratégico de las islas. Primera cosa. Segunda cuestión, el valor territorial, en el sentido productivo. Había mucha información de oído, mucha información de vista desde lejos sobre las islas hasta que la ocuparon efectivamente los franceses en 1764. Se suponía, por ejemplo, que en las islas había árboles y no los había. Lo que se percibía desde 1 kilómetro o 2 de la isla eran unas plantas muy altas, que es el tusac, que es un pasto típico de ahí, muy gomoso, que en estado salvaje puede crecer hasta 2 metros. Entonces algunos pensaban que había árboles. Una de las principales confusiones era esta. Cuando se ocupan las islas efectivamente y se empieza a trabajar en el lugar, la madera empieza a ser la cosa más importante que había que conseguir, porque estamos hablando finales del siglo XVIII, un lugar a donde no se puede construir con los elementos que hay, solamente hay que importar madera. ¿De dónde fue toda la madera que se llevó a las Islas Malvinas desde 1764 de la zona del Estrecho de Magallanes? Se llevó madera, se llevaron plantines, inmediatamente se intentó además cultivar cereales. Hay algunas evaluaciones que miraban el vaso medio lleno, que crecía, pero que después el tiempo lo volteaba, pero salía. Otros que miran el vaso medio vacío, es decir, que había de todos modos que seguir importando harina. Pero todas estas cuestiones, ustedes saben que con el paso del tiempo se fueron resolviendo, es decir, de alguna manera con tecnología. El ganado, por ejemplo, se dio muy bien. La ganadería que hubo en Malvinas desde el primer momento es una ganadería muy parecida a la patagónica, con tecnologías de manejo de ganado que son criollas, no son ingleses. Los ingleses usan los perros para arrear los ganados, nosotros usamos los caballos, y lo que se usaba en Malvinas eran caballos. Quiero decir, todas estas cosas se fueron enfrentando conforme pasaba el tiempo. Ahora, vamos a lo que seguramente está detrás de tu interés hoy. Yo estoy hablando de tiempos que no le interesan absolutamente a nadie, pero que tiene mucha conexión. La pesca. Primera cuestión. La pesca y la caza de fieras de grasa, que no se llamaba pesca, la caza de fieras de grasa, es decir, la caza de animales típicos del lugar, lobos marinos, etcétera, de donde se extraía la grasa que se usaba como combustible para alumbrar las calles en Londres. Quiero decir, las calles de Londres se alumbraban con la grasa de los lobos de Malvinas, ¿está? Ese tipo de actividad siempre fue la que produjo la mayor cantidad de valor en las islas. Uno tiende a pensar, pero el petróleo hoy, todo eso está más o menos por verse. El principal valor que se extrae de las aguas que están alrededor de las islas es la pesca. Eso es fundamental, y lo fue desde el siglo XVIII. Y si ustedes ven hoy, cualquiera de ustedes con un par de búsquedas puede ver cómo se compone el PBI de Malvinas, y cuál es la empresa más grande de Malvinas, que es de capitales transnacionales, no solamente ingleses, porque hoy tiene accionistas de todo el mundo. Bueno, es una empresa que está vinculada básicamente a la pesca, pero que articula un montón de tráficos.
¿Por qué digo un montón de tráficos? Porque alrededor de, si ustedes quieren, por ejemplo, hay un libro que está en esa biblioteca que lo pueden ver, que se llama Soñar con las Islas, es de un periodista santiagueño, de Santiago del Estero, que se llama Ernesto Pico. Él hizo entrevistas con gente embarcada en los barcos de pesca. Y lo que sucede arriba de los barcos de pesca hoy es nada respecto de la explotación que le hacían a los esclavos en el siglo XVIII. Los mantienen 70 horas sin dormir. Hay gente que se tira de los barcos de pesca porque dice que no puede ser peor morirse congelado que seguir arriba del barco. Quiero decir, no estamos solamente frente a una cuestión de valores económicos, que yo, permítanme, considero que es algo muy importante. No me parece que en un país como este, donde comer un pescado es un lujo, nosotros nos podamos permitir no tener una guardia costera que los proteja, porque esa alimentación, hoy estamos en una guerra que va a tener como principal consecuencia, de aquí 1, 2, 3 años, el aumento descomunal del costo de las proteínas. Dentro de los alimentos, de las proteínas. Bueno, nosotros ahí tenemos algo para pensar. Pero también está toda la cuestión de toda la ilegalidad que hay alrededor de los tráficos de esas compañías, porque de la misma manera que las compañías del siglo XVIII y del siglo XIX, estas compañías anónimas no respetan ningún control. Tienen consensos para que se les haga la vista gorda alrededor de un montón de temas. Entonces tenemos tráfico de pesca, sí, pero también tenemos tráfico de seres humanos. Tenemos esclavización contemporánea. Tenemos, no sabemos qué otras cosas, porque hay muchas cosas que no se pueden documentar. Por último, el área antártica tiene otro tratamiento completamente distinto, porque es una reserva justamente que no hay soberanía sobre la Antártida. No hay soberanía posible, no se puede discutir la soberanía sobre la Antártida porque hay un acuerdo internacional que sí se respeta acerca de que es un área para el desarrollo de actividades científicas donde tienen que concurrir los científicos de distintas naciones. Entonces hay un área que es la Antártida Argentina, pero no es algo que pueda gozar, por ejemplo, del régimen de administración provincial. No es posible, ¿está? Pero sí es muy importante seguir teniendo esa participación. ¿Por qué? Porque además nosotros tenemos científicos de primera calidad, embarcaciones para hacerlas, o sea, el Instituto Antártico, la gente que hace las embarcaciones, que se embarca, que ahora están justamente yendo o llegando ya, para hacer las campañas anuales, escuelas, etcétera, etcétera. Tendemos a ver como un todo algo que de todas maneras tiene algunas diferencias. Lo que sí me parece importante es que esta cuestión de la dimensión económica de los recursos de Malvinas no es algo que nos tiene que dar vergüenza pensar. ¿Por qué? Porque al colonizador no le da ninguna vergüenza, al imperialismo no le da ninguna vergüenza. ¿Por qué nos va a dar vergüenza a nosotros? Me parece muy justo. Sí, son menos conocidas y menos rutilantes porque no pasaron en Buenos Aires y porque no hubo aceite hirviendo y no había tampoco ciudades en la Patagonia. Lo que sí hubo son, a ver, ustedes, a lo mejor algunos de ustedes conocen Mar del Plata. Es bastante posible. Y habrán ido alguna vez a una playa que se llama Playa Varese. Esa playa Varese hasta antes del año 82 se llamaba Plaza de los Ingleses. ¿Por qué se llamaba Plaza de los Ingleses? Playa de los Ingleses. ¿Por qué? Porque ahí habían desembarcado, por ejemplo, la expedición que llevaba, otro nombre que les debe conocer, Francis Drake. Pirata, 1579-80. Francis Drake, que pasó por Santa Fe además, por si no lo saben. Entonces, a partir de esos momentos se pueden documentar, por eso no son tan conocidas, muchísimas ocasiones en las cuales
pilotos, a veces expediciones completas, a veces alguna fragata que se perdía, ingleses, se asentaban esporádicamente en la Patagonia. Por ejemplo, la búsqueda de la isla de Pepys, que es una isla que nunca se encontró, que se suponía que estaba 300 o 400 kilómetros al norte de Malvinas, dio lugar a muchísimas expediciones en el siglo XVIII, y esas expediciones donde hacían tierra en la costa patagónica, en Puerto Deseado, en Bahía San Julián, donde no siempre había dotaciones de la Marina Española para defender. A veces se las enviaba desde Montevideo, otras de Buenos Aires, pero tenía que llegar el rumor. Una vez llegado el rumor se enviaba la expedición de defensa, y muchas veces cuando llegaba la expedición de defensa los ingleses ya no estaban. Quiero decir, son invasiones muy distintas. Diferente es lo que hicieron al sur de Chile, donde, por ejemplo, el presidente de la Real Audiencia de Chile en 1759 se quejaba de que los indios del sur de Chile hablaban más inglés que español, donde ahí había una presencia muy fuerte. Quiero decir, esto es una larguísima tradición del imperialismo inglés, que ha intentado por todos los medios tener algún asentamiento en el Atlántico Sur. Fue Malvinas como pudo haber sido cualquier otra isla, pero hay que encuadrarlo o pudo haber sido la tierra firme, pudo haber sido la Patagonia también. Pudo haber sido la Patagonia. Hay que encuadrarlo en esa política de expansión territorial. No, lo que hay, a ver, si vos entras en la página de Naciones Unidas hoy, lo que hay es una descripción de la situación de los 13 territorios no autónomos, que son situaciones diferentes, situaciones que están encuadradas en un tratamiento que Naciones Unidas dio a los procesos de descolonización. Pero el de Malvinas es distinto porque hay un reclamo soberano. Ese reclamo soberano, en el estado en que está, es en el de la obligación de sentarse a dialogar. Esto es. Nosotros tenemos todo el apoyo de Naciones Unidas, todo el apoyo de OEA, etcétera, pero Gran Bretaña después de la guerra se negó a seguir el diálogo. De hecho fueron para atrás algunas cosas, y después tenemos cómo se gestionaron algunas cosas durante algunos gobiernos. Yo no soy experto en relaciones internacionales, lo que sí sé es que lo que los politólogos o los internacionalistas llaman la tesis del paraguas de soberanía, yo le digo el freezer de soberanía, porque más que un paraguas es un compromiso a sentarse a discutir, pero en el cual la Argentina no reclama. Esa tesis del paraguas de soberanía deviene de unos tratados firmados en Madrid en los 90, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, que yo sí lo voy a decir, es el que concedió las primeras pensiones graciables, es decir, concedía las pensiones graciables, pero renunciaba a discutir la soberanía. Ahí tenemos una de cal y una de arena. Y después, durante el gobierno de Mauricio Macri, donde se renunció directamente a cualquier tipo de reclamo. Entonces, ahí tenés una cuestión que es que mientras que esto es una política de Estado y hay muchos funcionarios de carrera, muchísimos que hacen muy bien su tarea, ¿cuál es la base de la tarea que tienen que hacer los funcionarios de carrera del Servicio Diplomático Argentino? No dejar caer el reclamo. Esa es la parte principal de su trabajo. Después, ¿qué pasa? Esa política de Estado es llevada adelante por gobiernos. Y bueno, hay gobiernos que le imprimen una velocidad y una dirección, y hay otros que lo dejan caer o que prefieren seguir en esa situación de statu quo. Pero la situación es esta: hay obligación de sentarse a dialogar, obligación que, bueno, el gobierno argentino cumple y el británico no tanto. En el año 2018, en el gobierno de Macri, después de las declaraciones del embajador
los representantes de acá de la provincia de Santa Fe y a través de la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra, nosotros fuimos a Comodoro Pi un 27 de diciembre, 2 días después de Navidad, a denunciar al canciller y al presidente de la Nación por traición a la patria. Eso es lo que yo le quería agregar. Por el acuerdo Forador. Por el acuerdo ese y las declaraciones que hizo el embajador. Ese acuerdo tiene un problema fundamental, que es que las personas que lo firmaron no tenían el estatuto para hacerlo. Es decir, Foradori era vicecanciller. Entonces, esto no era posible. Y además, lo que está diciendo Claudino va mucho más allá de la circunstancia específica. Yo creo que ustedes no tenían noticia de esto, de esta circunstancia específica de la denuncia, sí del hecho. Sí, pero también lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos una Constitución Nacional y que no estamos respetando esa Constitución Nacional, porque todos los tratados y negociados que se hagan deben pasar por el Congreso de la Nación primero. No tiene el poder un gobierno de turno para tomar decisiones. Eso es lo que tenemos que entender y saber. Eso sí lo saben, ¿no? Que hay una cláusula transitoria en la Constitución del 94, si no lo aclaramos. Uno por ahí da por sentada cosas, pero sí, lo aclaramos. Bueno, cuando se hizo la Convención Constituyente de 1994, para la reforma de la Constitución, se incluyeron una serie de cláusulas transitorias. ¿Qué son las cláusulas transitorias? Son artículos de la Constitución con fuerza de ley que atienden a situaciones que durante algún tiempo se van a mantener, pero que pueden solucionarse antes de que vuelva a ser reformada la Constitución. Entonces, ¿por qué se incluye como primera de las cláusulas transitorias la cuestión de la imprescriptibilidad del reclamo soberano sobre Malvinas? Porque se piensa que es una situación que no va a durar toda la vida. ¿Qué significa que esto esté en la Constitución? Significa que es una política de Estado. ¿Significa que es una imposición, como dicen algunos? No, porque los convencionales fueron elegidos popularmente. Los convencionales no fueron designados a dedo. Los convencionales que reformaron la Constitución resultaron de una elección popular. Y solamente 2 convencionales se abstuvieron. Solamente 2 convencionales, uno de manera total y otro por una cuestión parcial. Pero estamos hablando de menos de un 1% de los convencionales que tuvo. Entonces, eso que acaba de decir Claudino, eso es el elemento fundamental de la política de Estado. Está como una cláusula transitoria de la Constitución Nacional. Y eso tiene muchas consecuencias. Ahora, hay gobiernos, vamos a coincidir, que no es el único artículo de la Constitución que violan. Tenemos para conversar, tenemos ese y otros más. Es decir, que es muy serio, es muy grave, es una cosa que ninguno de ustedes tiene que siquiera pensar en hacer. Como le digo siempre a los estudiantes, las leyes no son una amable sugerencia. Las leyes no son una amable sugerencia. Ustedes cuando ven un semáforo y la luz está en roja, no es una sugerencia de detenerse. No es, oiga señor, si quiere pare porque probablemente existe la posibilidad de que haya un accidente. No, si la luz está en rojo hay que parar. Y si las leyes dicen tales y cuales cosas, bueno, uno las tiene que observar. No tienen que esperar que se le aplique el castigo por no observarla. La denuncia que hacen los veteranos el 27 de diciembre del 18 es la solicitud de que se aplique un castigo por no observar una ley que no es la menos importante. La más importante de todas es la Constitución Nacional. Nosotros, a ver... Estados Unidos tiene los estados del país. Lo que tenemos que entender que nosotros fuimos a un conflicto bélico con el imperio. El imperio es la OTAN.
Cuando nosotros no fuimos a una guerra con Inglaterra, fuimos con el Reino Unido de Inglaterra, ayudada por la OTAN. Acuérdense que el que detectó al crucero General Belgrano para después ser hundido fue un satélite yanqui que le manda la información. Aparte, el gobierno de facto, cuando va a hablar con el gobierno yanqui, ellos se creían que le iba a dar una mano el gobierno yanqui, cuando siempre fue va a ayudar a Inglaterra, siempre fue así. Era inaccesible que Estados Unidos le dé una mano a Argentina. Y ustedes se dan cuenta hoy, ustedes ven hoy tan nombrada la OTAN con lo que está pasando en Ucrania, ¿no es cierto? Porque es verdad, ningún país debe invadir a otro país, pero creo que Rusia, ¿qué es lo que está pretendiendo? Que no se le por ejemplo, no se le pongan bases misilísticas en su frontera, en su cercanía, de la OTAN. De la OTAN, tan nombrada hoy, Entonces, más allá de que las guerras no sirven para nada y solo dejan destrucción, ustedes hoy ven a Ucrania destruida y lo que va a pasar si sigue esto. No va a quedar nada. Nosotros, en Malvinas, peleamos en un campo de batalla, en una isla peleamos. Hoy las guerras son esto, lo que ustedes ven hoy, destrucciones. ¿Y quiénes son los que pagan las consecuencias? El ciudadano común, el pueblo. Pero yo no defiendo ni ataco a nadie, o sea, pero me parece que hay que ver y estudiar bien las consecuencias de lo que es este conflicto que tiene Ucrania con Rusia. Hay que estudiarlo muy bien. Así que bueno, a ver, Darío, a tu parte. No sin antes decir que estoy completamente de acuerdo contigo. La ONU, ¿dónde está? Allá estás. La ONU se crea a la salida de la Segunda Guerra Mundial como parte de lo que se llamó el acuerdo de Bretton Woods, que es la parte económica. Hay una cantidad de razones para pensar que ese es el nuevo statu quo, la nueva hegemonía mundial después de la crisis enorme que significó la Segunda Guerra Mundial, digamos hasta la crisis del petróleo de 1972. Después hubo que barajar de nuevo porque también el modelo de Bretton Woods se había agotado. Pero la OTAN, fíjate que es del 49. La ONU es del 45, la OTAN es del 49. La OTAN es el brazo armado de la ONU, digámoslo así. Quizás de una parte de la ONU, de los que tienen más votos, de los que tienen un poco más de... Entonces, a mí me parece muchas veces que pecamos de ingenuidad cuando pensamos, por ejemplo, en que, bueno, podríamos hacer como Costa Rica y no tener fuerzas armadas. Es un disparate. O sea, yo no estoy diciendo de ninguna manera, que los militares hayan tomado una buena decisión. Ese gobierno además era de facto una dictadura asesina que hacía desaparecer, o sea, quería recuperar la soberanía de las islas, pero nos la había arrebatado a todos nosotros. Quiere decir, una banda de delincuentes importante. Pero al margen de eso, uno no puede imaginarse como un jugador de este mundo, por ejemplo, no teniendo en cuenta fuerzas reales, la existencia de fuerzas reales como la OTAN o como el fenómeno de la guerra. Es decir, el fenómeno de la guerra para nosotros era algo que aparecía solo en los libros de historia hasta el año 82. Por eso es tan importante que ustedes puedan hablar con alguien que tuvo una experiencia, y por eso es tan importante que se pongan a estudiar y a pensarlo. Porque el fenómeno de la guerra, que a nosotros nos parecía una cosa típica, una cosa que no nos iba a llegar nunca, es algo cotidiano
en muchos países del mundo. Hoy no sé, creo que hay más de 25 y pico de focos de guerra solo entre Europa y Asia. En donde la gente sufre, donde la gente la pasa mal, pero en donde se juegan cosas. Y la resolución de estas cosas por la vía armada no es tan excepcional como tendemos a pensar. No es tan excepcional. Entonces, a ver, ¿es un mundo muy hipócrita? Sí. En donde se le da el Premio Nobel de la Paz al tipo que más invasiones norteamericanas sobre el mundo coordinó. No embromemos, el Premio Nobel de la Paz es un chiste, ¿no? O se le dio a este señor, ¿verdad? Segunda cosa, ¿es la ONU un organismo que pueda no ser tibio? Porque tenés ahí una composición y unos votos que te pueden acompañar, pero ¿sabés por qué digo yo esta pregunta? Porque no tiene autoridad de aplicación. ¿Quién hace cumplir en el terreno las cosas que resuelve la ONU? O sea, están todos muy de acuerdo en hacer un bloqueo económico a Rusia, muy de acuerdo, porque son unos asesinos, porque, claro, son unos asesinos, es cierto, pero también es cierto que los Estados Unidos son unos asesinos, y cada vez que Estados Unidos invadió un país y liquidó civilizaciones milenarias, destrozando países que no tenían armas químicas, no hubo bloqueo económico. DHL, por ejemplo, una empresa de transporte que lleva cartas, de mercadería, etcétera, no viaja a Rusia, no lleva ni trae nada de Rusia. ¿A ustedes les parecen pensable, siquiera imaginable, una medida de esa contra Estados Unidos, que hizo 25 veces más invasiones que Rusia? Digo, también para pensar esto, ¿no? Digo, ¿qué te parece la invasión rusa a Ucrania? Un espanto, como todas las anteriores. Como todas las anteriores. Entonces, la ONU, y esto trata de responder a tu pregunta, ¿por qué es muy tibia? Porque no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera porque estamos tratando de que discuta los intereses que defiende. Y nadie se pega un tiro en el pie. Bueno, yo te comento cómo pasa esta situación estando nosotros en el sur, porque realmente nosotros, estando allá en el sur en ese tiempo, la única forma de comunicación, por ejemplo, era a través de las cartas con nuestra familia, ¿no? Hoy todos tenemos internet, celular, teléfono fijo en nuestras casas. Pero realmente nosotros, cuando llega esta situación difícil, que no teníamos información, que no sabíamos realmente lo que pasaba, por ejemplo en Buenos Aires o acá en esta ciudad, el 28 de marzo más o menos llega una orden a nuestro batallón de que teníamos que salir a custodiar toda la frontera con Chile y toda la costa del mar. Y realmente nosotros queríamos que era con Chile, nunca nos imaginábamos realmente qué era, si iba a ser con Inglaterra, no sabíamos lo que pasaba. Sabíamos que algo había, que por ahí las informaciones decían que había mucho conflicto, o sea, fueron las 3 marchas que se hicieron en Buenos Aires, que se vayan todos, paz, pan y trabajo, y lo de Malvinas. Y bueno, nosotros salimos a custodiar esa frontera. A mí me tocó estar en la costa del mar, en un lugar creo que se llamaba Cabo Santo Domingo o algo, era como un convento que había, era en una costa del mar. No sé bien la ubicación porque ya ni me acuerdo. Y bueno, ese 2 de abril nosotros a la mañana temprano, lo que nos estuvimos de guardia, nos hacen hacer una formación. El suboficial que teníamos a cargo nos informa del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas. Bueno, nosotros decíamos, bueno, seremos parte de la historia. Ese mismo 2 de abril nosotros volvemos al batallón y ahí comienza el alistamiento para ir a Malvinas. Que no se nos dijo, no es que te decían, no, ustedes van a ir a Malvinas, no. El alistamiento comienza y nosotros nos empezamos a dar cuenta cómo, porque ese alistamiento no lo habíamos hecho nunca, por ejemplo. Cada vez que nosotros salíamos de campaña para hacer ejercicio de combate o de adiestramiento, todo eso, nos subían a los camiones a la madrugada, por ejemplo, a veces a la madrugada, a veces de día. Pero bueno, ahí ya se empezaron a pesar el armamento pesado, que eran los morteros, los cañones, y ahí uno empezó a decir, bueno, parece
no vamos a Malvinas. Pero más, yo te cuento y mi historia particular. Vos fíjate, la Marina de Guerra incorporaba a los soldados por tanda. O sea, tenía primera, segunda, tercera, cuarta y quinta tanda. O sea, el ejército cuando incorporaba a los soldados lo incorporaba de una sola vez. La Marina era distinto. Entonces, más allá de ser clase 62, te iban incorporando por tanda. Yo era cuarta tanda. Y estaban los primeras tandas 62, que ya estaban vestidos de civil, esperando el vuelo porque ya habían cumplido el año ellos. Cuando se arma el conflicto en Malvinas, ellos piden ir a Malvinas. Te cuento mi historia. Yo cuando estuvimos custodiando la frontera, yo había tenido un accidente en un ojo, tenía un parche así. Acá, un parche. Yo no podía hacer nada. Cuando llegó el 8 de junio, el 8 de abril, para embarcar, porque el batallón estaba en el pueblo y del pueblo hasta el aeropuerto había 5 kilómetros más o menos. Entonces mi suboficial que yo tenía a cargo me dice: Chamorro, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va o se queda? No, le digo, yo me voy con mis compañeros. Agarré, me saqué el parche, me subí al camión y me fui. Agarré el fusil, todo, y me fui. Lo que nunca me imaginé que iba a ir a una guerra. Eso es el tema. Pero bueno, yo por eso siempre recalco todo esto. Fíjense de los valores que teníamos en ese tiempo con lo que significaba la patria y la bandera. Yo perdí un compañero en Malvinas y era primera tanda, de apellido Ramírez. Ese soldado, que era mi jefe de pieza porque era el soldado más antiguo, muere el 14 de junio a la mañana, después de replegarnos y después de combatir toda la noche, desde el 13 de junio, entrada a las 6 de la tarde más o menos, hasta las 8 de la mañana del 14 de junio. Y Ramírez fue su destino quedar allá. Él era primera tanda, él estaba esperando también el vuelo para irse a su casa, pero no solamente eso. Él un mes antes había perdido a su mamá, había ido al velatorio de su mamá, vino, estaba esperando el vuelo con sus compañeros para irse de baja. Y bueno, después cuando estuvo en Malvinas, su destino fue quedar allá. Por eso yo siempre recalco todo esto, porque los valores y los ideales que tomamos nosotros, de los que nos enseñaron nuestros maestros en la primaria, de nuestros próceres y de esos soldados que lucharon por nuestra libertad y por nuestra independencia. Y eso es lo que tenemos hoy nosotros como valores. Y creo que son los que tenemos que tener todos los que habitamos este suelo. Porque debemos saber de nuestra historia para que el día de mañana podamos defender los intereses de la patria como corresponde. Ustedes se tienen que preparar para que, como yo le dije hoy, ese territorio que hoy está siendo usurpado vuelva a ser parte de nuestro territorio nacional. ¿Cómo? A través de la sabiduría, de la enseñanza, para poder reclamar como corresponde, a través de la diplomacia y el diálogo. ¿Cuántos años tienen? ¿Hay alguno que tiene 19 años o no? Sí. ¿Llegan a 19? 17, 18. Bueno, estaban ahí. Hay veteranos de guerra que tenían 16 años en Malvinas. Son algunos de la Marina que estaban en los barcos. Que estaban, o sea, eran personal estaban haciendo la carrera militar. Pero nosotros teníamos 19, 18 años, que tendríamos que posiblemente estar en la facultad. Exactamente. Quinto año. Bueno, gracias.